Hola, buenas tardes. Hola, profe. Estaba Buenas viendo tardes. cuántos somos. Estaríamos como para arrancar. Hoy, última clase antes del parcial. Así que nos queda ver una última bolilla, que es la bolilla 19, que entra en el examen. Este examen entra en muchos temas importantes, tengan en cuenta, pero no son particularmente complejos. En general, con una buena lectura de la ley y el acompañamiento de algún manual que tengan, no van a tener inconveniente, más si pudieron ir siguiendo las clases, no va a tener mayores sorpresas. El tercer examen, eh, un poco la idea de que sean menos bolillas, tengan en cuenta, es que tiene varios temas a tratar complicados. Todo lo que es no tanto periodo informático, pero sí lo que es la liquidación de los bienes, todo el sistema de privilegios, de informe final, clausura y honorarios, un poco también el tema de sujetos excluidos de los procedimientos concursales. Son temas por ahí un poco más breves, pero con bastante complejidad y que en general por ahí en los parciales ha traído algún inconveniente. Entonces, por ahí un tercer examen un poco más breve, pero con temas complicados. Por eso un poco el porqué de la distribución de bolillas. Pero bueno, hoy lo que nos toca es la última bolilla de esta parte, que es la relativa a la incautación, la conservación y la administración de los bienes durante la quiebra y hasta su liquidación. Porque obviamente la quiebra es un proceso que en definitiva lo que tiende es a liquidar todo el activo del fallido para con el producido repartirlo entre los acreedores y cubrir las deudas, pero obviamente eso no es inmediato. Con la sentencia de quiebra no vendimos los bienes. Entre medio tenemos que ver qué hacemos con eso, con ese activo, cómo lo conservamos, cómo lo administramos hasta que finalmente sea vendido. Bueno, y ahí es que entran en juego de estas reglas sobre incautación, sobre conservación, sobre administración de los bienes y que también vamos a ver sobre la posible continuación de la explotación de la empresa durante el trámite de quiebra. Muy bien. Acá lo que hay que tener en cuenta primero es que ya lo vimos, ya lo vieron con el titular, si no me equivoco, cuando se declara la quiebra, el fallido queda desapoderado de sus bienes. O sea, ya vieron el instituto del desapoderamiento. Desapoderamiento que en definitiva lo que implica es una pérdida de legitimación del fallido para administrar, conservar o disponer de sus bienes. Bien, ese es un efecto típicamente jurídico. Es un efecto jurídico producto inmediato y directo de la sentencia de quiebra. Ahora bien, ese desapoderamiento jurídico tiene que tener un correlato material, porque, está bien, decimos, no, el fallido no puede disponer de sus bienes, no puede usarlos, no puede administrarlos. Bien, pero ¿y materialmente esto cómo se representa? Y ahí es que entra en juego la llamada incautación. Es, en definitiva, la forma en que se va a materializar o cómo se va a exteriorizar en el plano real, físico, ese desapoderamiento jurídico. Porque obviamente poco serviría hablar de un desapoderamiento si en definitiva los bienes siguen en poder físico, material, a disposición del propio fallido y los puede usar libremente. Ahora no. La incautación lo que viene a resolver es cómo efectivizar materialmente ese desapoderamiento. No vamos a entrar acá en las discusiones que han existido en cuanto al concepto o la naturaleza jurídica de la incautación. En general, los autores
Hoy hay dos corrientes, algunos lo ven como una medida cautelar, que en definitiva es una medida que se adopta en la sentencia para proteger los bienes y conservarlos. Otros simplemente hablan de que es la manifestación material o la exteriorización material del desapoderamiento. No tiene mayor trascendencia, no tiene ningún efecto jurídico esta discusión. Lo que sí hay que tener presente es que una cosa es el desapoderamiento, que es un efecto jurídico que se produce con la sentencia en forma directa, inmediata, y que implica una pérdida de legitimación en cabeza del fallido respecto de esos bienes. Y otra cosa distinta es la incautación, que es cómo se lleva a la práctica ese desapoderamiento. Es qué se hace materialmente con los bienes. Esto, las normas sobre incautación, administración y conservación las encuentran a partir del artículo 177. La ley es bastante clara en este punto, por eso por ahí vamos a ir un poco rápido. No necesita mayores explicaciones, mayores precisiones, salvo esto de que tengan bien en cuenta la diferencia entre desapoderamiento e incautación. Bien, la ley que les va a decir que inmediatamente dictada la sentencia de quiebra se procede a la incautación de los bienes y papeles del fallido, a cuyo fin el juez designa al funcionario que estime pertinente, que puede ser un notario. Y lo que importa más que esto es que la incautación debe realizarse en la forma más conveniente de acuerdo a la naturaleza de los bienes. Eso es lo central. ¿Qué ocurre? Fallido, desapoderado. Bueno, inmediatamente, como está desapoderado el fallido, hay que incautar los bienes, hay que tomar posesión de esos bienes en favor del concurso y en resguardo de los mismos. Ahora, ¿cómo se va a hacer, cómo se va a llevar a cabo la incautación? Va a depender, en definitiva, de cada bien. A la ley lo que les va a traer son ejemplos. El primer ejemplo es cuando hay un establecimiento comercial, industrial o de servicios de titularidad del deudor del fallido. La forma tradicional de proceder a la incautación es clausurando el establecimiento, clausurando los depósitos, o sea, cerrando físicamente el establecimiento e impidiendo que accedan terceras personas distintas del síndico, distintas de los funcionarios del juzgado. Eso en caso de inmuebles es lo más tradicional, es lo que se suele hacer, salvo, ya vamos a ver, un montón de excepciones, pero en principio, si hay establecimientos, hay lugares comerciales, depósitos, lo que sea, donde funcione, digamos, la operatoria económica, la actividad del fallido, en general y en principio, la forma de incautarlos es clausurándolo. ¿Por qué? Porque el síndico o el funcionario que se designe no puede ir a un comercio y llevarse el comercio a su casa o llevarlo a un depósito, el comercio. No podemos mover los inmuebles, por definición misma. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos evitar que se acceda a los mismos, que se intrusen, se, eh, eh, que se vacíen incluso los establecimientos, generalmente mediante la colocación de llaves, candados, si son, por ejemplo, si son baldíos, si son terrenos, lotes, suelen tapiarse o cercarse. Si son locales comerciales, oficinas, cerrarse a veces con cambio de cerradura, otras veces simplemente con fajas de seguridad. eh, Todo dependiendo, en definitiva, de la naturaleza del bien. Ahora, con los bienes muebles es un poco más sencillo. En principio, en caso de bienes muebles, se procede a la entrega de los bienes al síndico, porque el funcionario que va a designar el juzgado, en principio va a ser el síndico. Puede haber otro sujeto encargado, otro funcionario encargado de la incautación, sí, puede haber. Puede ser el secretario, puede designarse, como dice la ley, un notario, pero por lo general se le va a encomendar la tarea al síndico. Bien, bienes muebles en general, entrega directa o cuando no es por entrega directa pueden contratarse depósitos,
guardamuebles, puede, incluso el propio artículo admite la posibilidad de dejar los bienes incautados en poder de terceros que quedan designados como depositarios. Por ejemplo, imagínense que alguien tiene en alquiler una maquinaria. Puede dejarse en poder del locatario esa maquinaria, obviamente cumpliendo la función de depositario. No la va a poder utilizar de una forma distinta de la del contrato, no va a poder entregarla al fallido y cualquier pérdida de extravío va a ser responsable. Todo esto, la ley ofrece la mayor libertad. ¿Por qué? Porque no se puede hacer una casuística de todos los bienes que pueden encontrarse en una quiebra y por tanto no puede preverse todas las situaciones que se pueden producir. Ahora bien, para realizar la incautación, procede a la clausura, la entrega de bienes al síndico, la guarda de los bienes, todo se va a necesitar realizar un inventario de los mismos. ¿Por qué? Para poder tener una constancia detallada de la composición de ese activo incautado, tanto para identificar los bienes desapoderados como también para poder identificar a aquellos que, estando desapoderados, no pudieron encontrarse o no son o no se ubican. Imagínense que el fallido que pidió su propia quiebra denunció que posee unas tantas computadoras de tales características o tales maquinarias y después al momento de incautar esas maquinarias no se encuentran presentes, hay que dejar alguna constancia. Lo mismo si se encuentran bienes que no estaban denunciados por el fallido o por los acreedores. De todo hay que dejar constancia. Entonces, ¿cómo se deja esa constancia? Mediante un inventario de cada uno de los bienes que fueran incautados. Ese inventario sí, en general, va a estar a cargo de un notario, pero también no hay inconveniente en que lo rubrique en definitiva el secretario del juzgado, el actuario del juzgado. Todo esto, en principio, y en pos de la celeridad que exige el proceso en el que nos encontramos, debiera ser realizado en forma inmediata al dictado de la sentencia. Ahora bien, ¿cuál es la realidad de la situación? Que muchas veces esa inmediatez va a ser imposible. Una, porque si es quiebra directa, al momento de dictarse la sentencia no vamos a tener síndico. Con lo cual, si no tenemos síndico, habría que designar un funcionario. Entre que se designa el funcionario y se notifica ese funcionario y se procede a realizar la incautación, nunca vamos a tener inmediatez. ¿Eso supone una falta? No, en principio no. La falta, el incumplimiento de esta manda ocurre si se dilata indebidamente la incautación. En definitiva, se va a tener que desarrollar esta medida de incautación lo antes posible desde el dictado de la sentencia de quiebra. Y tengan en cuenta una cosa, la interposición de recursos contra la sentencia de quiebra no obsta a la realización de la incautación. O sea, los bienes se van a incautar aunque estén en trámite reposición o levantamiento sin trámite o esté por pendiente de decisión la conversión en concurso preventivo. Y todas las medidas que se tomen en razón de estas facultades de incautación, de conservación y de administración van a ser válidas y van a estar perfeccionadas incluso si después la quiebra es dejada sin efecto. O sea, si se revoca la quiebra o se convierte en concurso preventivo, igual las medidas que se hubieran tomado son válidas. Los actos que hubiera celebrado el síndico en nombre del concurso en ejercicio de estas facultades son válidas. No se van a anular ni van a ser inoponibles. O sea, todo lo que se realice dentro de la función es perfectamente válido, aunque luego la sentencia de quiebra sea dejada sin efecto. Y esta es la primera etapa, digamos, de esta parte del articulado. Lo referido a la incautación responde al momento inicial. ¿Qué debe hacer
el síndico o el funcionario designado apenas dictada la sentencia de quiebra, que en definitiva es tomar posesión de todos los bienes, impedir que esos bienes salgan del patrimonio y resguardarlos. Y esto incluye, tengan en cuenta, también los libros societarios y contables del fallido. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en esos libros va a estar mucha de la información patrimonial que se va a requerir para el desarrollo de todo el proceso de quiebra. Entonces, este es un punto muy importante cuando se realiza una incautación de un fallido que realiza actividad económica, que esa incautación incluye los libros, tanto societarios como contables, y todos los vinculados, en definitiva, la documentación vinculada al desarrollo de la actividad económica de que se trate, en cuyo caso no solo se va a tener que tomar posesión de esos libros y acompañarse al juzgado, sino que además se van a tener que cerrar todos los blancos que puedan existir en los libros. Hay una práctica muy común que en los libros, más que nada en los contables, se dejen espacios en blanco para luego completar con operaciones que todavía no se registraron o bien por operaciones que se quieran antedatar. Bueno, corresponde al síndico cerrar todos esos espacios y dejar constancia de la última hoja utilizada en cada uno de esos libros. ¿Para qué? Para que no se puedan luego adulterar, que no se incorporen anotaciones posteriores, que no se modifique el contenido existente de esos libros. Todo para resguardar la información sobre el estado patrimonial y la actividad del fallido. Obviamente en esta oportunidad, otra parte de la tarea de incautación correspondería en la toma de posesión de aquellos bienes que no estén en poder del deudor, o sea, que pertenezcan al fallido, pero que estén en poder de terceros. En ese caso, correspondería que los terceros los hagan entrega de los bienes al síndico y si no, corresponde al síndico requerir y reclamar la entrega de esos bienes. El 178, en definitiva, lo que les va a decir es que si el síndico no hubiera aceptado el cargo, obviamente las diligencias se van a desarrollar igual, se debe ordenar la vigilancia policial necesaria para la custodia. En definitiva, lo que ya les decía, si hay síndico, va a realizarlo el síndico. Si no hay síndico, en definitiva, corresponde al juzgado determinar qué funcionario lo va a hacer, pudiendo designarse incluso un notario. Y obviamente la orden de vigilancia policial no solo puede darse en el caso de ausencia de síndico. Acá por ahí lleva a confusión la ley. Pero también la vigilancia policial es una medida perfectamente válida en cualquier quiebra en que ello sea necesario, según las circunstancias del caso, obviamente. Pero, ojo, no es solamente cuando hay ausencia del síndico. Incautados los bienes y los libros societarios y comerciales, pasa a ser determinante el rol y la figura de la sindicatura en cuanto al manejo de esos bienes. La ley le da facultades de conservación y administración de los bienes a la sindicatura actuante. Le encomienda la realización de todas las medidas necesarias para conservar y administrar los bienes que estén a su cargo. En cuanto a qué medidas puede adoptar, qué, eh, qué función de conservación, qué tipo de administración puede llevar a cabo con esos bienes, bueno, la ley hace todo un desglose casuístico, pero que abarca solo algunos pocos supuestos. Tengan en cuenta, una aclaración, esta facultad de conservación y administración se refiere a todos los bienes incautados, inclusive aquellos no materiales, por caso los créditos. Así, la ley, más allá de la norma general de facultar en forma amplia la realización de actos de conservación y administración,
En concreto les va a decir que en caso de que existan créditos a favor del fallido, esto es decir, que el fallido sea acreedor, en esos casos corresponde al síndico iniciar, o sea, tomar las medidas necesarias para su percepción, sea tanto extrajudiciales como judiciales, no solo para su percepción, sino también para su conservación. Por ejemplo, evitando que se prescriban las deudas, las creencias, reclamando el pago de intereses, intimando a los deudores de esas acreencias, solicitando medidas cautelares, solicitando mediación, cualquier tipo de actividad necesaria para proteger esas acreencias. ¿Por qué? Tengan en cuenta, forman parte del activo y de hecho muchos de los créditos van a consistir en el pago de sumas de dinero que luego van a poder ser utilizadas para la satisfacción de las deudas del fallido. Si ingresan fondos o existieran fondos de titularidad del fallido al momento de la incautación, esas sumas de dinero se van a tener que depositar a la orden del juzgado, o sea, no las conserva el síndico en su poder, sino que las deposita a la orden del juzgado y es de buena práctica, si bien acá no lo dice, que se solicite que se depositen en principio en cuentas que devenguen intereses y en algunos casos se adquiera moneda extranjera como forma de conservación de valor de esos fondos. Lo habitual es que se solicite al juzgado que, una vez depositado, se constituya a plazo fijo, renovable, obviamente, generalmente por 30 días. ¿Por qué? Porque tampoco podemos eternizar y paralizar esas sumas de dinero que después van a destinarse o a la atención de gastos que vayan surgiendo o bien a la atención de los créditos verificados o admitidos. Entonces, fondo que haya, se deposita a la orden del juzgado. En principio, pueden utilizarse para los gastos ordinarios o extraordinarios que vayan surgiendo en cuanto a la conservación y administración de los restantes bienes, pero la idea es que se conserve el valor de esos fondos, entonces la posibilidad de depositarlos en plazo fijo o, ya les digo, en alguna jurisprudencia, en algunos casos, admitiendo incluso la adquisición de moneda extranjera. Eh, ya conocemos cómo es el país, es complicado todo lo que sea moneda extranjera. Bueno, la ley aclara que puede suceder, obviamente, que existan bienes perecederos, es decir, aquellos que están expuestos a una pérdida de valor, una destrucción por el solo transcurso del tiempo, o bien que estén expuestos a una grave disminución del precio o que sean de una conservación muy onerosa, dispendiosa, dice la ley, es decir, que conservar esos bienes sea más costoso que el valor probable de realización de los mismos. En esos casos, la ley autoriza a proceder a la venta inmediata de estos bienes. No hace esperar a las decisiones en cuanto a, a la resolución de los recursos que existan contra la sentencia de quiebra, no hace aguardar a que sigan la suerte de los restantes bienes ni la decisión sobre continuación de la empresa. Habilita a venderlo rápidamente, en forma inmediata y por cualquiera de los medios de liquidación que admite la ley. Incluso la venta directa, que generalmente estos bienes van a ir por venta directa, lo más habitual. Cuestión de otra clase. Pero bueno, y esto es lógico, no vamos a estar gastando dinero en conservar bienes de escaso valor que en definitiva terminaría siendo contraproducente a los intereses de la quiebra. Lo mejor en estos casos, cuando son bienes que pueden perder valor o que resulte costoso y dificultosa su conservación, su rápida venta para evitar que se pierda valor, obtener el mayor precio posible y no generar mayores gastos a cargo del concurso. Después
medidas de conservación urgentes las puede adoptar la sindicatura sin necesidad de ningún tipo de autorización, solo que tiene que dar cuenta de las medidas adoptadas. Ahora, cuestiones vinculadas a la conservación y administración de bienes que no sean de urgencia necesita en general realizar contrataciones y para ello necesita previa autorización judicial, porque tengan en cuenta, acá el síndico está actuando sobre bienes de un tercero, está administrando un patrimonio ajeno. Entonces, en un marco bastante particular de un proceso judicial de quiebra. Entonces, para evitar situaciones ruinosas o perjudiciales, incluso para un patrimonio ya de por sí cesante, la ley le exige la previa autorización judicial, para lo cual el síndico va a tener que solicitar esa autorización, va a tener que identificar los motivos por los que lo pide, la conveniencia para el concurso y poniendo de resalto los gastos que sean necesarios incurrir y cómo se van a solventar los mismos. Porque en definitiva lo que la ley apunta es que a que no se gaste en actos de administración o conservación más plata que la que sea posible obtener o sea esperable obtener de esos bienes. Imagínense si empiezo, si pago custodia policial y un garage eh, y gastos de reparación de un automóvil que después resulta que el valor de mercado era la mitad de los gastos que tengo previsto realizar. Un contrasentido, en vez de obtener un dinero, plata, producto de la liquidación para pagar a los acreedores, lo único que estoy es aumentando los costos, los gastos, las deudas del concurso. Por eso la ley somete a autorización judicial. Obviamente no en aquellos casos que sean de urgencia, en cuyo supuesto el síndico va a poder adoptar las medidas necesarias, dando luego cuenta de lo realizado. Y ahora bien, tengamos en cuenta en cuanto a lo que es administración de los bienes, porque conservación es donde por lo general menos problemas se generan. El problema con la conservación, por experiencia, va a estar dado por los gastos. ¿Cómo atender los gastos? Porque está bien, no se pagan tasas, no se pagan impuestos. Perfecto. Ahora, si tenemos que cercar un predio, ¿de dónde sale el dinero para comprar el cerco y contratar la mano de obra para que coloquen el cerco? Y ahí empiezan los problemas, donde hay que adoptar medidas de conservación, pero no hay fondos necesarios para hacerlo. El síndico no lo va a poner de su bolsillo, calculen, el síndico cobra al final de la quiebra, no va a estar poniendo plata, no solo no cobrando, sino además poniendo plata. En general, estas medidas se debieran adoptar con los fondos líquidos que pudiera haber en efectivo o en cuentas bancarias de titularidad del fallido. En algunos casos en un mundo ideal, con el dinero de los aranceles de los pedidos de verificación. Y si no hay fondos, puede autorizarse la venta de bienes, quizá en general los de menor valor, para obtener fondos para la conservación de aquellos bienes de mayor valor. Pero, ya les digo, mucha casuística. Y tengan en cuenta que la administración es quizá lo más problemático, porque hay que partir de una noción básica. Acá la idea de administración no es la de hacer producir a los bienes del fallido para con sus frutos lograr pagar los créditos. Acá, en un principio, decretada la quiebra y producida la incautación, la actividad del fallido cesa la actividad económica. Cesa tanto en cabeza del fallido como en cabeza del síndico. Ya no va a haber desarrollo de la actividad empresaria o comercial. La quiebra implica el cese de la actividad. Y nuevamente les insisto, en principio. Así que cuando nos habla de administración de los bienes, es una administración bastante reducida y limitada a los fines y conveniencias del proceso de quiebra. O sea, una administración tendiente a tener los bienes en las mejores condiciones para su liquidación.
siempre este proceso tiende a la liquidación de los bienes, no a reflotar empresas. Y eso hay que tenerlo muy presente cuando hablamos de administración. Entonces, ¿qué es lo que va a poder administrar? Y aquellas medidas menores o de menor incidencia, o de menor trascendencia, o que no insuman gastos excesivos y que permita que los bienes produzcan los frutos habituales de los mismos. Por ejemplo, si tenemos una maquinaria o el caso más típico, si hay inmuebles que están vacíos, por ejemplo, oficinas. Eran un fallido que tenía 2 o 3 oficinas, están desocupadas. Bueno, dentro de las posibilidades de administración se encontraría el potencial de convenir locación de esos bienes, y que es la facultad que le otorga el artículo 186. ¿Para qué? Para que ingresen fondos frescos a la quiebra, para atender los gastos, en principio, los de conservación, los de administración de los demás bienes, y para eventualmente generar algún ingreso adicional, algún fondo adicional al momento de pagar las acreencias. La ley autoriza a convenir contratos de locación o cualquier otro contrato sobre bienes. Por ejemplo, piénsese si otros contratos que se podrían autorizar sin mayor dificultad es si hay alguna propiedad intelectual o una propiedad industrial de titularidad del fallido, por ejemplo, una patente de invención, no habría ningún inconveniente en convenirse un contrato de licencia para el uso de esa patente o una licencia sobre una determinada marca o sobre un determinado eslogan. Ese tipo de contratos no hay ningún inconveniente porque no generan gastos a la quiebra, no generan una disminución, pérdida de valor de los bienes y pueden dar lugar a la producción de frutos. Obviamente, que se pueda no significa que lo decida el síndico. El que lo va a decidir siempre va a ser el juez. El síndico va a formular la propuesta o la va a formular el tercero interesado en el contrato, con intervención de ese tercero y de la sindicatura, el juez va a resolver. Un supuesto particular de esto es el que se incorporó en el artículo 187 a partir del 2011, dentro de las reformas que se establecieron para tratar de abarcar la situación generada por las empresas recuperadas y la intervención de cooperativas de trabajo en el marco de procesos de quiebra, que se prevé la posibilidad, la facultad de una cooperativa de trabajo conformada por trabajadores del mismo establecimiento del fallido para proponer celebrar contrato sobre ese establecimiento. En definitiva, lo que está acá mencionando la ley es la locación del establecimiento. ¿Para qué? Para utilizarlo para producir. Ahora bien, ¿cuál es la realidad de las cooperativas? Que no tienen fondos con los cuales garantizar el cumplimiento de esos contratos o garantizar los eventuales daños. En este caso, la ley lo que hace es darle algunas facilidades, permite garantizar el contrato con los propios créditos laborales de los asociados de la cooperativa, lo cual, desde ya les digo, mucho de la regulación de cooperativas está mal desde lo técnico, desde lo jurídico, porque no habría créditos laborales, o sea, estos créditos laborales que mencionan para garantizar, en realidad no existen todavía. Son créditos laborales futuros eventuales hipotéticos, con lo cual estamos garantizando con la nada misma. Por eso, tiene algunos errores de técnica la redacción, pero bueno, lo que persigue es que llamados a celebrar contratos sobre maquinaria, sobre establecimientos, la ley trata de facilitar la posibilidad de que sean los propios trabajadores del establecimiento los que celebren esos contratos para que puedan continuar desarrollando la actividad
no ya a nombre y riesgo del fallido, sino a título propio. Obviamente que estos contratos están siempre condicionados ¿a qué? ¿A que se venza el plazo del contrato? No. Primero y principal, a la liquidación de los bienes. Los contratos sobre los bienes del fallido no pueden ir más allá. En ningún caso, sea cooperativa, sea cualquier otro tercero, no pueden ir más allá de la liquidación de esos bienes. Y no pueden, no debieran entorpecer los trámites liquidatorios. No puede postergarse la liquidación hasta que se venza el contrato de locación, porque si no estaríamos invirtiendo los principios del proceso. Acá el objetivo y el fin siempre es la liquidación. Obviamente la liquidación en las mejores condiciones y por el mejor precio posible, pero siempre la liquidación. Acá no es el objetivo eternizar el proceso de quiebra ni que se reactive la producción de una empresa que está quebrada, que ya fracasó, que está cesante y no cumple sus obligaciones. No, que pueda continuar en cabeza de otros, bárbaro, pero no interrumpiendo el proceso de quiebra. Y lo último que hay que tener en cuenta en cuanto a la administración y gestión de estos de los bienes es que recuerden que ciertos terceros pueden requerir la restitución de bienes que estuvieran en poder del fallido, o sea, bienes que el fallido poseía o tenía en su poder, detentaba materialmente, pero que no le pertenecían, respecto de los cuales no tiene el derecho de propiedad, sino que ese derecho de propiedad corresponde a terceros. Bueno, esos terceros pueden requerir la restitución y queda en cabeza del síndico cumplimentar esos trámites y eventualmente, si corresponde, hacer entrega de los bienes. Bien, estaba viendo si había quedado algún punto. Como ven, en todo esto la función del síndico es bastante trascendente, bastante compleja. ¿Por qué? Fíjense la cantidad de tareas que se le encomiendan respecto de los bienes, no solo identificarlos, incautarlos, conservarlos, administrarlos y además es muy grande la responsabilidad que pesa sobre el síndico. Imagínense si hay una demora imputable al síndico y por esa demora se pierde un inmueble, un bien. Estaba pensando en el ejemplo ya. Imagínense, el síndico identifica los bienes, va a proceder a la clausura del establecimiento, pero no había fondo, está en un barrio peligroso el inmueble, con las ventanas rotas, con la puerta, la cerradura forzada, no cierra, bajan el picaporte y abre. Dice, bueno, después vengo con el cerrajero y con el vidriero y arreglamos todo y se olvida porque tenía que hacer los 18.500 informes que le pide la ley, vuelve al mes y al mes está usurpado el edificio. ¿De quién es la responsabilidad? Del síndico. Y fíjense qué grado de responsabilidad, la gravedad de lo que puede llegar. Eso es bastante compleja la función que le asigna la ley, bastante gravosa y hay que estar bastante atrás de todo esto. Eso con un inmueble, imagínense un vehículo, un automóvil, que por no haberlo incautado a término se ve involucrado en un accidente de tránsito, con lo cual genera mayor pasivo, además de que se pierde por ahí un bien de gran valor. Y si eso pasa con las grandes cosas, imagínense, omite iniciar una ejecución de un crédito del fallido. Eh, permite que un tercero utilice una marca registrada del fallido. Todos esos supuestos implican pérdidas para el patrimonio fallido.
y pérdidas en definitiva para el concursado, imputables a la inactividad o impericia o a la culpa, en definitiva, de la sindicatura. Todo eso genera responsabilidades sancionables tanto desde lo concursal como también desde el derecho civil, desde la responsabilidad de daños y perjuicios. Eso es bastante complicada la situación y la importancia de, en todo lo que sea relativo a la conservación e incautación de bienes, la necesidad de la mayor diligencia posible. Porque acá sí, una cosa es no cumplir con un plazo para presentar un informe, que en todo caso se presenta tardíamente, no afecta mayormente. Ahora, que se pierda un bien por demorar en su incautación, ya ahí el daño está producido, ya es otro nivel de gravedad. Eh, y esto no solo compete a la sindicatura, también a los acreedores. Imagínense, ustedes tienen una creencia contra un fallido y saben que hay un bien que nadie le está prestando atención, que nadie está conservando, que nadie incautó, también puede contribuir. Los acreedores pueden tener intervención en todo esto, pueden informar a la sindicatura, pueden informar al juzgado, pueden colaborar en todas las tareas. Pero bueno, no es un apartado que genere dificultades para estudiarlo, es bastante detallada la ley. Compleméntenlo con, obviamente, algún manual, algún autor, eh, y tengan en cuenta bien las diferencias entre desapoderamiento e incautación. Y como les decía, el objetivo último de todo el proceso de quiebra es la liquidación de todos estos bienes que primero se desapoderan, después los incautamos, los conservamos, bueno, ¿todo para qué? Para liquidarlos. Y encima estamos en presencia de un patrimonio ya de por sí cesante, con lo cual si había actividad económica, era una actividad económica deficitaria, convengamos. Ninguna empresa que genere grandes ganancias quiebra. De hecho, sería un contrasentido. Entonces tenemos que en general el único objetivo es la liquidación de los bienes para pagar a los acreedores, producto de una actividad, en definitiva, deficitaria que generó una cesación de pagos, una imposibilidad de atender las obligaciones. Producto de ello, con la sentencia de quiebra y la incautación, se produce el cese de la actividad de comerciantes y empresarios. La quiebra, en principio y con la declaración, implica el cese de actividades. Ahora bien, la ley ha reconocido situaciones en las que ese cese de actividad pueda ser perjudicial a los mismos fines de la propia quiebra. Es decir, supuestos donde bajar la persiana y cesar de un día para el otro con toda actividad o explotación vaya en desmedro de esa liquidación de los bienes. ¿Por qué? Porque puede ser que haya procesos de producción que estén terminándose. Imagínense, tenemos empresa vitivinícola, tenemos el mosto de uva, tenemos las botellas, solo falta embotellar. Ah, no, no. Bajamos la persiana, cesamos las actividades. ¿Y qué va a pasar? El mosto se va a echar a perder, las botellas no van a tener ningún valor, es de vidrio. ¿Y qué logramos con eso? Nada, perder dinero. Entonces, en ese supuesto que hubiera sido más productivo, está bien, estamos en quiebra, hay que liquidar los bienes. Bueno, tenemos esto para embotellarlo, podemos terminar rápido y sin mayores gastos porque ya tenemos todos los insumos, lo único que falta es completar el ciclo. Listo, embotellamos el vino y obviamente no empezamos con toda la cadena de comercialización, no, terminamos el ciclo de producción. ¿Y qué diferencia va a haber? En vez de tener mosto podrido y botellas vacías, vamos a tener botellas de vino completadas. Obviamente, una mercadería con mucho más valor que los meros insumos.
También puede suceder que haya actividades en las que detener la producción genere daños a las maquinarias, daños a los edificios donde se desarrolla, daños a distintos elementos de trabajo. Entonces, vamos a detener la producción de un día para el otro repentinamente y romper los pocos activos con los que contamos para la eventual liquidación. No, obviamente que no. En esos casos se han ido morigerando las reglas en cuanto a clausura en las legislaciones anteriores. Finalmente todo esto se tradujo en que en las previsiones contenidas en el artículo 189 y siguientes de la ley 24.522, donde el legislador reconoce los distintos supuestos donde el cese de actividades es disvalioso, donde por excepción resulta más conveniente a los fines de la liquidación, a los fines de la quiebra, continuar con la explotación comercial o empresarial durante el trámite de la quiebra, donde en vez de decir, no, no, cerremos todo y frenemos la producción para eliminar los gastos y la generación de nuevos costos, dice, no, bueno, continuemos con la producción porque así se va a obtener un mayor valor de realización. Ese es el objetivo, en definitiva, de la continuación de la explotación de la empresa. La ley, cuando regula, a partir del artículo 189, este instituto de la continuación, lo hace en miras a obtener un mayor valor de realización de los bienes. ¿Por qué? Porque se evitan daños a los bienes o porque se obtienen bienes de mayor valor sin mayores costos o eventualmente porque esa empresa manteniéndose en marcha puede ser vendida en marcha y así conservar el valor de los intangibles. Por ejemplo, el famoso valor llave, la clientela, el valor de una marca. O sea, si nosotros el día de mañana retiramos del mercado una determinada marca famosa y durante 2 años no está en el mercado esa marca, es muy probable que cuando finalmente se vendan los bienes y alguien compre la marca y la reactive, no valga lo mismo, que haya perdido su valor. Lo mismo pasa con, imagínense, un local comercial. A ver, tengo una clientela, está bien, no, evidentemente no era suficiente para mantenerme eh, in bonis, pero bueno, tenía una cierta clientela y esa clientela tiene un valor. Ahora, si cierro el local y lo vuelvo a abrir después de que se vendió y de cambió de dueño, seguramente esa clientela ya se haya perdido. Lo mismo ocurre a veces con las patentes, con ciertas licencias y demás. Entonces, la continuación muchas veces puede contribuir a que eventualmente al momento de vender la empresa, si está en marcha, se pueda obtener un mayor valor. Más que nada por esto, por los intangibles, mayor valor de realización de esa empresa. Profe, ¿eso lo tiene que autorizar el juez o el síndico lo puede decidir por sí mismo, digamos, dentro de sus facultades? Buena pregunta. Acá sí, asegúrense de tener una ley actualizada 2011 en adelante, porque estos institutos de continuación han tenido bastantes cambios y hoy básicamente hay dos formas de continuación: la continuación inmediata y la continuación ordinaria. En, en principio, ya les dije, va a cesar la actividad, salvo los supuestos que habilita expresamente el artículo 189, que son de continuación inmediata, que acá legitima a dos sujetos a continuar con la explotación. El primero es el síndico, que lo va a poder continuar directamente sin necesidad de autorización judicial previa.
en tres supuestos distintos. Cuando la interrupción de la actividad pueda resultar un daño grave al interés de los acreedores, el caso que les decía de que el freno de la actividad pueda dañar la maquinaria, por ejemplo, si se interrumpiera un ciclo de producción que puede concluirse, que es el caso del embotellado de vino, que es el caso, por ejemplo, de cosecha de un campo. Imagínense, ya hicimos la siembra, el crecimiento, ya invertimos en fertilización, riego, todo, lo único que resta es la cosecha y no tiene mucho sentido interrumpir la actividad. Todos esos supuestos serían los de interrupción de un ciclo de producción. Y el tercer supuesto que habilita al síndico a continuar inmediatamente es que entienda que el emprendimiento resulta económicamente viable. Acá, leanlo de cualquier autor, todos los autores le van a decir lo mismo. Este tercer supuesto es el más amplio y el que menos sentido tiene. Claramente, el emprendimiento, si está en cesación de pago, es porque no era económicamente viable. Hablar de viabilidad económica en un sentido tan genérico es un contrasentido en el marco de una quiebra. En general, lo que se ha interpretado es que se refiere a supuestos donde continuar la explotación insuma un menor costo que el mayor valor probable de realización que ofrece, es decir, donde la perspectiva de incremento del valor de la empresa al momento de venderla sea superior a los costos que implique mantenerla en actividad. Porque lo cierto es que un emprendimiento que está cesante, mal podríamos exigir que resulte económicamente viable en el sentido de generar ganancias. No es a lo que apunta la ley, no se está refiriendo a que la empresa pueda generar ganancias, no las puede generar, si no, no estaría cesante si produjera ganancias. No, a lo que apunta siempre es a que se pueda continuar con un costo que permita justificar el mayor valor de realización. Esto es el síndico y si se da alguno de estos tres supuestos, la puede continuar inmediatamente por sí mismo, poniendo en conocimiento del juzgado de esta continuación. Y es el juzgado que va a decidir si se mantiene esa continuación inmediata o no. Ahora bien, a partir del 2011 se incorporó la posibilidad de que también sea la cooperativa de trabajo formada o en formación y que esté integrada por dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales. En este caso, la ley no le exige ninguno de los otros supuestos, no exige ni que pueda resultar un daño grave, ni la interrupción de un ciclo de producción, ni la viabilidad económica. Acá lo único que va a tener en cuenta la ley es la conservación de la fuente de trabajo. Entonces, la sola solicitud por parte de la cooperativa, integrada por dos terceras partes de los trabajadores o de los acreedores laborales, sería suficiente, porque en definitiva a lo que apunta es a mantener en actividad a esos trabajadores. Hay una infinidad de críticas que se puede hacer desde lo técnico. ¿Por qué? No es lo mismo trabajadores o personal en actividad que acreedores laborales. Porque ¿qué puede pasar? Y ha pasado en algún caso muy aislado, pero ha pasado. Que haya dos cooperativas. Una del personal que está en actividad y otra de acreedores laborales. Supongamos que se despidió a la mitad del personal antes de pedir la quiebra. Y tenemos una cooperativa del personal que está en actividad y una cooperativa de los que ya no trabajan pero son acreedores laborales. ¿A cuál vamos a privilegiar? La ley los pone en un pie de igualdad, lo cual es un absurdo. Si el objetivo es conservar la fuente de trabajo, no tiene sentido que se legitime a acreedores laborales que no sean trabajadores.
Y si esos acreedores laborales ya estaban dentro de los trabajadores, entonces no tiene ningún sentido que se los mencione por separado. Pero bueno, en general se ha privilegiado, en definitiva, al personal en actividad y que sea del mismo establecimiento cuya continuación se pretende. Después, ¿qué más decirles? Es medio hablar de conservación de la fuente de trabajo cuando la que va a continuar es una cooperativa de trabajadores. La cooperativa no tiene empleados, no hay relación de dependencia y por tanto no hay relación laboral, no hay trabajo técnicamente. Pasarían a ser una suerte de empresarios cooperativistas, pero eh, ahí es un defecto de redacción. No, justamente el desempeño bajo la figura de cooperativa de trabajo implica, en última instancia, la extinción de la relación laboral. Entonces, no podemos estar hablando de fuente de trabajo si estamos en una cooperativa. Pero bueno, y conozco un par de laboralistas que tampoco les gusta nada. Las cooperativas de trabajo, la verdad que en muchos casos han servido para disimular fraudes laborales grotescos. Tengan en cuenta, todo esto fue nacido en el marco de dar una solución al fenómeno de las empresas recuperadas que surgieron a partir de la crisis económica de 2001. Ahora bien, dos problemas. Crisis del 2001, empresas recuperadas del 2002, 2003, porque obviamente la crisis del 2001, una catarata de quiebras fue notoria. Para el 2003 había 230 empresas quebradas que los trabajadores habían tomado los bienes y habían empezado a producir por sí mismos. Muchos de ellos bajo figura de cooperativa. Bárbaro. La reforma que incluye a las cooperativas en este artículo desde 2011 llega 8 años tarde, como mínimo. Y además, fíjense que esto refiere a la continuación inmediata y después, bueno, a la continuación de la empresa en las quiebras que se produzcan, que se inicien a partir del dictado de la ley, de la situación de las empresas recuperadas existentes hasta ese entonces, nada estableció la ley. Y en la ley de reforma no se estableció ninguna norma en cuanto a aplicación temporal de las reformas, con lo cual no vino a solucionar nada. Esto se los digo por experiencia, encima lo tuve que estudiar por varios motivos, y tengo trabajos escritos sobre esto, no solucionó nada de la situación de las empresas recuperadas. Esto trató de darle un marco de legalidad a la situación, pero que no resulta aplicable ni siquiera temporalmente. Porque imagínense, para el 2011, una cooperativa que estaba trabajando dentro de una empresa quebrada hace 8 años, no le sirve de nada que le vengan a hablar de continuación inmediata de la empresa. Muchachos, ya la continuamos. Hacemos a otra cosa, resolvamos cuál va a ser la suerte de los bienes, en qué situación jurídica va a quedar los bienes. Porque acá tengan en cuenta que la continuación por parte de la cooperativa va a ser sobre un inmueble ajeno, con maquinaria ajena, utilizando mercadería ajena. Todo esto sin financiación de ningún tipo, sin fondos propios y sin cobertura de los sistemas previsionales ni de seguridad social. O sea, no resuelve mucho legislar sobre la pérdida de fuentes de trabajo en la ley de quiebras. Es un disparate. Y es una crítica generalizada que se ha hecho a estos institutos. No, no dan una solución al problema. A Pero mí me hoy, queda una duda, no entiendo bien hasta qué momentos, o sea, se permite la continuación, pero es hasta un momento, hasta que se liquiden los bienes, ¿o no? O eh, sea, la liquidación bien, se va a dar igual. no, y acá viene la diferencia. Esto es la continuación inmediata. La continuación inmediata, en principio, va a durar hasta que se resuelva el trámite común de continuación. Porque esto, en definitiva, trata de que ante una situación de necesidad e inminencia, se resuelva rápidamente continuar con la explotación para que no se generen los perjuicios, para que no se interrumpa el ciclo, para que no se pierda la fuente de trabajo, según el caso. Ahora, en principio, esto va a continuar hasta que el síndico elabore un informe y el juez resuelva
respecto de la continuación ordinaria que les había mencionado. ¿Por qué? Esto sería la excepción de la excepción, la continuación inmediata. Es excepcionalísimo para que no cese la explotación en lo inmediato. Ahora, en todos los procesos, haya o no continuación inmediata, hay un trámite que es el que establece el artículo 190, por el cual el síndico tiene que evaluar si resulta conveniente continuar con la explotación de la empresa. Pero ¿qué pasa? Este trámite es mucho más lento. Fíjense, el síndico desde que asume el cargo tiene 20 días para informar sobre la posibilidad de la continuación. Además, también la cooperativa tiene 20 días para evaluar y presentar un pedido formal de continuación. Con lo cual ya, si no tuviéramos la posibilidad de continuación inmediata, ya el trámite ordinario llegaría tarde en la mayoría de los casos. Hay que cumplir toda una serie de requisitos, dejo para que los lean porque no tiene sentido acá repetirlos, son bastante claros en el artículo 190, que tienden a determinar, a ver la conveniencia en última instancia de continuar, y que requiere luego de la decisión fundada del juez. Y va a ser acá donde se va a resolver en definitiva si la explotación va a continuar hasta la liquidación de los bienes. La continuación inmediata es, en definitiva, un parche inicial hasta que se resuelva la continuación ordinaria. Continuada la actividad en forma inmediata, igual el síndico o la cooperativa, según el caso, van a tener que hacer su presentación. El síndico, incluso si estima que no corresponde la continuación, tiene que presentar su informe diciendo que no resulta conveniente y motivándolo. La cooperativa, haya o no continuado inmediatamente, puede presentar su pedido formal para continuarlo y se tienen que cumplir todos los recaudos que establece el artículo 109. Y recién ahí, con la decisión judicial respecto de la continuación ordinaria, va a resolverse la suerte de la explotación. Esto es, si va a continuar la explotación y en cabeza de quién. Porque acá tengan en cuenta que puede haber pedido formal de la cooperativa y puede haber también informe favorable a la continuación por parte del síndico, o sea, en favor del concurso. Bueno, todo esto lo tiene que resolver el juzgado. Si el juzgado resuelve que no continúe la explotación, cesa definitivo toda actividad de esa empresa. Si había habido continuación inmediata, listo, se acaba. Es más, nada quita que habiendo continuación inmediata, tengan en cuenta, el juez puede resolver que cese la explotación, incluso antes de resolver la continuación ordinaria. ¿Por qué? Porque puede ser que en un principio se advirtiera como viable o que se advirtiera algún perjuicio que pudiera surgir en caso de cese de actividad y que luego la continuación resulte excesivamente onerosa o desventajosa o perjudicial. En cualquier momento, la magistratura puede resolver el cese de cualquier continuación, sea inmediata o sea ordinaria. Ahora bien, si el juez ordena la continuación ordinaria, va a determinar si va a ser la continuación propuesta por el síndico, la continuación solicitada por la cooperativa. La ley no da una primacía de una sobre otra. Es raro que ocurra, puede ocurrir que haya recomendación de ambos, o sea, recomendación del síndico, informe favorable, y pedido de la cooperativa. El juez resuelve y el juez en su resolución va a tener que expedirse sobre todos los puntos que establece el artículo 191, que en definitiva
vienen a delimitar los alcances y modalidades de la explotación, porque va a tener que expedirse sobre el plan de explotación, esto es, la actividad a desarrollar y la forma de desarrollar la actividad, el plazo por el que va a continuar, que en principio no podría extenderse más allá de la liquidación ni más allá del plazo que se estime necesario para la enajenación de la empresa. Va a tener que determinar quiénes van a intervenir, o sea, tanto los profesionales como los trabajadores que van a estar afectados a la explotación, los bienes que se van a utilizar, quién va a administrar esa explotación, porque tengan en cuenta, el síndico es contador público, no es licenciado en administración de empresas, con lo cual puede no estar capacitado para llevar adelante una explotación empresarial. Y eso no es ningún, o sea, no implica una mancha ni un estigma para el síndico, es una profesión distinta, con lo cual actividades complejas necesitan quizá otro tipo de profesional, o incluso por el tipo naturaleza de la actividad a desarrollar, sea necesario un experto o un especialista en esa actividad. Entonces, corresponde al juez decidir sobre estos puntos. Y va a tener que resolverse también los contratos que va a haber que mantener, porque quizá muchos contratos de duración sean necesarios. Por ejemplo, sin ir más lejos, si el inmueble donde se desarrolla la actividad es alquilado, el contrato de alquiler va a tener que ser mantenido, si no se va a frustrar el objetivo. Sobre todos esos puntos se va a tener que expedir el juez y se va a tener que expedir, en definitiva, sea quien sea que haya solicitado la continuación. En el artículo 191 bis agregó la reforma del 2011 agregó unas ventajas, si se quiere, para cuando la continuación queda en cabeza de las cooperativas, en cuanto a que pone en cabeza del Estado brindar asistencia técnica necesaria para seguir adelante con el giro de los negocios. Es- Esto es producto de un proyecto que en su redacción original era asistencia financiera y técnica. Obviamente, asistencia financiera era muy fuerte para el gusto de la mayoría y aparte era muy peligroso, era que había que otorgar subsidios, había que dar préstamos en condiciones ventajosas. Bueno, se eliminó, con lo cual solo quedó el deber de asistencia técnica a las cooperativas continuadoras de explotación. Asistencia técnica que en general va a estar a cargo del INAES, que muchas veces es desconocida por parte de los propios cooperativistas y no es requerida, y en otros casos resulta insuficiente por la especialidad de que se trate. Algunos autores dentro de la asistencia técnica trataron de sostener la necesidad de asistencia técnica tributaria, fiscal, dando ventajas, beneficios o asesoramiento tributarios, pero bueno, es tan abstracta la norma que muchas veces cae en un vacío. No ha implicado un cambio significativo en definitiva en el desarrollo de el recupero de empresas o de la actividad de las cooperativas en el marco de quiebras. Ahora bien, el artículo 192 lo que va a regular es, en definitiva, las facultades y el régimen jurídico aplicable a esa continuación de la actividad. Básicamente, los actos de administración ordinaria son, digamos, libres, pueden adoptarlos del síndico o la cooperativa, según el caso, libremente sin necesidad de autorización judicial. Solamente se necesita autorización judicial para aquellos actos que excedan de la administración ordinaria, salvo urgencia. Y acá viene un punto, el punto central. El inciso 3 dice que las obligaciones contraídas por el responsable de la explotación gozan de la preferencia de los acreedores del concurso. Eso era perfectamente lógico y razonable cuando
la explotación es solicitada por el síndico y realizada por el síndico o un funcionario del concurso. ¿Por qué? Porque la explotación se lleva adelante en beneficio y bajo riesgo del concurso. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Bárbaro. Ahora, esta norma es aplicable cuando quien continúa la actividad es una cooperativa de trabajo. Porque la cooperativa de trabajo, todos los ingresos que se generen, los va a absorber. Los ingresos que se generan por la continuación del síndico van al concurso, los de la cooperativa van a la cooperativa. Ahora, si los ingresos generados por la actividad de la cooperativa con los fondos con los bienes de la quiebra van a la cooperativa, las obligaciones contraídas por la cooperativa son acreedores del concurso también. No parece tener mucha lógica. Y tampoco parece tener lógica sostener que si la continuación es por la cooperativa, los ingresos van al concurso. Eso nos prende en fuego directamente al que intente decir esa animalada. Entonces, como que acá es un punto bastante contradictorio. En general, esto no ha generado ningún tipo de planteo, pero porque se ha interpretado que no, que las obligaciones que asume la cooperativa de trabajo no son acreedores del concurso, sino que son acreedores de la cooperativa, que son acreedores del concurso cuando la continuación sea en cabeza del síndico o de un funcionario del concurso. Si no, estaríamos generando un enriquecimiento sin causa en beneficio de la cooperativa, donde realiza toda la actividad con cargo al concurso, sin riesgo y en puro beneficio personal. La ley no prevé esa situación. Y bueno, el inciso cuarto, que en definitiva viene a aclarar que todo lo que se haya realizado en el marco de la explotación, si luego eventualmente se revoca la quiebra o se extingue la quiebra, igual los actos realizados son plenamente válidos y las obligaciones contraídas siguen vigentes. Obviamente en ese caso, lo mismo, si son obligaciones asumidas por la administración a cargo de la sindicatura, van a quedar a cargo del deudor. Y como ya les había dicho, en cualquier momento el juez puede dejar sin efecto antes del vencimiento del plazo la continuación si resultare deficitaria o perjudicial a los acreedores. Y lo otro que me interesaba mencionar es el artículo 195, saltando un poco las cuestiones de locación que no ofrecen ninguna dificultad a lo que ya hablamos, tan solo. 195 que fue modificado también en la 26684 en 2011, cuando se trató de regular toda la situación de las cooperativas, que es uno de los artículos que se ven más perjudiciales para el crédito, para el costo del dinero, para las garantías. ¿Por qué? La ley habilita ciertos beneficios, preferencias y algunos trámites especiales a los acreedores hipotecarios o prendarios en el marco de la quiebra. Es más, les permite generar un concurso especial, un llamado concurso especial, ¿para qué? Para liquidar por separado el bien hipotecado o el bien prendado sin tener que esperar al resto del trámite y poder hacer efectiva su garantía. ¿Qué pasa? En el artículo 195 se prevé supuestos donde no es posible hacer uso de esa liquidación separada, de ese concurso especial. El primer supuesto es cuando los créditos no estuvieran vencidos a la fecha de declaración de quiebra y se siguieron satisfaciendo las obligaciones posteriores. Esto es lógico. A ver, el crédito hipotecario no estaba vencido, después, para poder continuar en la actividad, se siguió pagando ese crédito, perfecto.
es lógico, no se puede liquidar el bien porque en definitiva todavía no habría incumplimiento. Cuando los créditos se hayan vencidos a la fecha de declaración, mientras no cuenten con resolución firme que acredite su calidad de acreedor hipotecario, esto también es lógico, existiendo continuación de la empresa, si bien la deuda estaba vencida, hasta que no tengan sentencia firme de verificación o en el incidente de revisión. Es lógico, es en el juego de intereses, como no está firme la resolución de verificación, está bien que se postergue el uso de esta facultad especial. Cuando exista conformidad del acreedor hipotecario o prendario para la suspensión de la ejecución, la verdad que no tiene ni sentido analizarlo. Si hubiera conformidad de estos acreedores, no intentarían hacer uso de la facultad. Y acá viene el problema. Por decisión fundada y a pedido de la cooperativa de trabajadores, el juez de la quiebra puede suspender las ejecuciones hipotecarias y o prendarias por un plazo de hasta 2 años. Y esto es, ya tiramos la ley concursal por la borda. ¿Por qué? Ahora ya ni siquiera es, fíjense, este supuesto se refiere a créditos hipotecarios o prendarios que estaban vencidos a la declaración de quiebra, que no se siguieron pagando, que tienen resolución firme, pero que a solo pedido de la cooperativa se los suspende por 2 años. ¿Saben cuál es el plazo para la realización de bienes que prevé la ley? En principio, se supone que tienen que liquidarse los bienes en, bueno, en forma inmediata y con un trámite de hasta 90 días prorrogables. Y estamos hablando de 2 años de postergación. O sea, esto va a ser 1 año y medio después de vencido el plazo máximo de duración de la liquidación de bienes. Por eso no tiene correlato con ninguna de las otras normas de la ley de quiebra. Esto fue bastante criticado porque en definitiva ponía en evidencia la eternización de procesos falenciales a sola voluntad de un grupo, de uno solo de los grupos de interés involucrados en la quiebra y que extiende indefinidamente porque obviamente el plazo de 2 años después hasta que se pide una prórroga, que se resuelve, que se otorga, que se apela, termina siendo 2, 3, 4. Esto siempre se puede estirar sine die. Por eso, bastante criticable esta decisión de incorporar un supuesto de suspensión de ejecuciones hipotecarias a sola voluntad de un grupo de trabajadores, ni siquiera de acreedores. O sea, esto sí es una de las normas más criticadas. Y nuevamente, a todo esto, nada de esas reformas aplica a la situación de cooperativistas de quiebras anteriores a la reforma. Esas quiebras en general debieron ir creándose soluciones pretorianas que no brindan ninguna solución y que en general pasaron por eh, una solución muy generalizada de declarar de interés público y sujeto a expropiación los bienes que integran el activo falencial, lo cual es una interferencia del Estado en un proceso de quiebra perjudicando a todos los acreedores en favor de los trabajadores, pero sin tampoco brindar asistencia ni resolver la expropiación. Porque ¿cuál es la realidad de todo esto? Declaración de quiebra allá por el año 2001 a 2003. Con usurpación, porque técnicamente al no estar habilitado ninguna de estos mecanismos que hoy están vigentes, de facto los trabajadores ingresaban en los establecimientos y continuaban desarrollando la actividad. Empresas recuperadas según una parte de los titulares de los diarios, empresas ocupadas por parte de otros titulares. La realidad era trabajadores que ante la perspectiva de su pérdida de fuente de trabajo
intentaban continuar la actividad. Todo esto con un proceso de quiebra tramitando. Como estaban en los trabajadores utilizando las máquinas y los inmuebles, no se podía avanzar con la liquidación, porque imagínense, llegan a sacar a subasta un inmueble que está ocupado en esas condiciones, no va a venir nadie a ofrecer ni un peso. Con lo cual no se podía avanzar por ese lado. Los gobiernos provinciales y de la ciudad autónoma optaron en muchos casos por declarar de utilidad pública y sujeto de expropiación esos inmuebles y las maquinarias involucradas en la explotación económica. Lo cual hubiera sido fantástico si en algún momento se hubieran pagado las indemnizaciones. ¿Qué pasa? Sacan esas leyes que duran un año, al año prórroga, al año siguiente prórroga, al año siguiente prórroga. No les miento, las prórrogas de esas leyes de declaración de utilidad pública llegan al día de hoy en algunos casos. 15, 16 años de declaración de utilidad pública sin determinación del monto de la indemnización, de la expropiación, y sin abono. En aquellos pocos casos en los que se fijó valor, nunca se abonó. Es más, el valor de realización de los bienes era una décima parte de lo que hubiera correspondido abonar como indemnización de una expropiación, porque es distinto el criterio utilizado. En una expropiación se debe indemnizar el valor íntegro de los bienes. Ahora, lo que se obtiene en una subasta, en una quiebra, es muy inferior al valor de mercado. Entonces, ¿qué pasaba? Que para hacer efectivo esas leyes de expropiación debiera haberse abonado indemnizaciones que eran absurdamente elevadas. Entonces no se hacía. Pero como no se hacía, la quiebra continuaba. ¿Por qué? Porque no se podían subastar bienes declarados de utilidad pública. Y a todo esto, los acreedores, con sus intereses suspendidos, sin cobrar un solo peso porque todos los bienes están declarados de utilidad pública. Los trabajadores, sin relación de empleo ya, como cooperativistas, sin sueldo mínimo, sin obra social, sin aportes previsionales. Ahora, yo no entiendo a quién le sirve esta situación. Y con una reforma legal que llega 8 años tarde y que no aplica ninguna de los supuestos vigentes. Un desastre. Básicamente, las empresas recuperadas continuaron como pudieron. Algunas fueron bastante exitosas, lograron tener sueldos iguales a los que tenían cuando la empresa estaba en actividad, generando ingresos genuinos. Muchos otros fueron frustrándose la actividad. ¿Por qué? Porque quizá los trabajadores conseguían trabajo en otras empresas o lograban obtener, si tenían una edad avanzada, con aportes o con jubilaciones anticipadas, beneficios previsionales, pero no hubo una solución real a la problemática. Al día de hoy también sigue habiendo algunos emprendimientos que están todavía en este limbo de declaración de utilidad pública de los bienes, falta de pago de las indemnizaciones, falta de subasta de los bienes y con los trabajadores ganando lo que pueden, o sea, tratando de producir como para tener un ingreso sustentable y sin lograrlo en la mayor parte de los casos. Pero bueno, lo importante es que, en definitiva, la idea de la ley es otra. La idea de la ley es que si se continúa la empresa sea para que dentro del plazo de realización de bienes se venda la empresa en marcha para conservar más que nada el valor de la empresa y de los intangibles y obtener un mejor valor de realización. Y es más, para los trabajadores, con la última reforma, con la ventaja de que van a continuar desarrollándose en relación de dependencia del nuevo adquirente de la empresa en marcha. Pero bueno, todo bastante ideal, que en la práctica obviamente choca con
los intereses que están en juego y contrapuestos con los tiempos reales de, de- de realización de los trámites, de realización de los bienes, pero que no hay que perder de vista con la celeridad de los procesos, un mejoramiento de los procesos y un cumplimiento de las reglas que establece la ley, sí se podría mejorar la situación tanto de los trabajadores como de los acreedores, porque acá creo que todos hoy están un poco yendo de la mano, todos quieren ver más plata entrar al concurso, podría mejorarse la situación. Pero, ya les digo, necesita mucho de integración estas normas al momento de ponerse en práctica. Son normas bastante abiertas que necesitan bastante de interpretación jurisprudencial y bastante de adaptación al caso concreto.